Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a exponer referente a lo que es el ratio de capital global, ¿no? Por empresa. En mi caso, en nuestro caso, nos ha tocado el banco Interbank, como bien lo muestra acá, ¿no? Para poder determinar el ratio global, hemos hecho el siguiente procedimiento, ¿no? Que ha sido el del patrimonio total de efectivo, que tenemos este monto bien señalado aquí, se ha dividido entre el total del activo y contingente poderado por riesgo, que sería este monto de acá, ¿no? Al dividirnos nos ha dado un porcentaje del 16%, ¿no? Se ha dividido, vuelvo a repetir, el patrimonio efectivo total entre el total de activo y contingente apoderado por riesgo. Aquí se encuentran tres riesgos: riesgo por crédito, el riesgo por riesgo de mercado y por riesgo de operación, ¿no? Esto nos da un contexto nacional. ¿Qué nos indica? Que el requerimiento del patrimonio efectivo representa un 16% del total de activos de contingencia apoderado por riesgo, como bien lo había mencionado este monto de acá. Eh, Según la rúbrica y el análisis que estamos siguiendo, nos da una referencia de comentario, ¿no? Como bien sabemos, el Banco Central es la autoridad política monetaria y define las tasas de intereses de referencia. En caso del contexto nacional, en tanto que el Banco Central de Reserva sigue el modelo de Kitesiano. Kitesiano es un gran economista que nos ha mostrado usted en el video, ¿no? Donde hace referencia a un tema de suma importancia, ¿no? A un tema de suma importancia que es con respecto a la demanda global, ¿no? La demanda global nos habla que el gran problema que se tiene es el desempleo y la inflación, ¿no? Nos habla de esos dos temas relevantes que hace referencia a lo que vamos a ver acá. Es por eso que nos dice, sigue el modelo de keynesiano en aumentar la tasa de interés para frenar la inflación. Y segundo, en aumentar la tasa de interés para frenar la inflación. Y segundo, aumentar los impuestos para que la gente tenga menos capacidad de gasto, consumo, de modo que los agentes económicos, en el caso de las familias, de las empresas, de los gobiernos, ante mayor tasa de referencia, una mayor tasa de impuestos, ¿no? Posterguen un consumo y la inflación tenga menos presión al alza, ¿no? Este comentario hace referencia a lo que Keynes nos indica en el video, ¿no? Da referencia a eso, precisamente, ¿no? Si él ha tomado la palabra de el desempleo y la inflación, ¿no? Y ahí es cuando hay un sube y un baja de puestos según cómo se va dando la situación. Gracias también a esta rúbrica, estamos siguiendo un procedimiento gracias al gran filósofo francés actual, Edgar Morin, ¿no? Quien quien trabajó mucho en el pensamiento complejo para aplicar un análisis crítico, ¿no? Donde indica acá que lo multidimensional, la macro y la microeconomía en el sector real y en el sector monetario. En lo complejo nos dice las expectativas racionales de los agentes económicos. El Banco Central de Reserva tiene un rango de inflación neta, ¿no? Neta, por el encargo complejo. Constantemente tiene un área de estudios económicos donde trabaja un modelo econométrico para que en base a prosperidad genere escenarios, ¿no? Estos cuatro elementos que nos ha dejado Edgar Morin constituyen un conocimiento pertinente, ¿no? Se ha podido trabajar bajo esta rúbrica donde él nos indica y nos muestra cómo es que realmente se puede hacer un análisis crítico referente a la realidad social, ¿no? Esto es en cuanto al ratio del capital global por empresa bancaria. En este caso que les mostré es del mes de junio del 2021. Como también hemos trabajado lo que es junio del 2022, ¿no? Siguiendo el mismo procedimiento, pero obteniendo dos resultados. Acá hemos obtenido un 15,20 del mes de junio del 2021. Quiere decir que ha disminuido, ¿no? Ha disminuido porque, si bien es cierto, en el 2021 tenemos un 16% y en el 2022 hemos obtenido un 15,25% que hace referencia al requerimiento del patrimonio efectivo, que representa el 15,25% del total de activo contingente apoderados por riesgo. Eso es lo que obtuvimos, profesor, en cuanto a lo que es el
ratio de capital global de la empresa Interbank. A continuación vamos a hablar sobre el ratio de capital del 2021. El ratio de capital global promedio, como podemos observar, es de el 24.64%, mientras que el ratio de capital de Interbank promedio es del 16.49%. A continuación vamos a ver el ratio de capital del 2022, que como promedio es el 18.15%, y el ratio de capital de Interbank promedio es el 15.25%. Ahora, los resultados del ejercicio de estrés, que es el que estoy mostrando en el gráfico 2, nos dicen que el sistema financiero peruano en su conjunto se mantendría resistente incluso ante un escenario de estrés severo, considerando que el capital global promedio se situaría en un 24.64% a junio del 2021 y en un 18.15% a diciembre del 2022, por lo cual ambos valores se encuentran muy por encima del requerimiento mínimo legal. Y los resultados muestran que el sistema financiero del Banco Interbank con respecto a los escenarios de estrés y estrés severo buscan recoger el impacto al sistema financiero de una posible materialización de choques negativos, a pesar de que estos escenarios son más severos y que conllevan a mayores pérdidas para las entidades del sistema financiero. El ratio de capital promedio se sitúa en un 16.49% a junio del 2021 en escenario de estrés y en un 15.25% a junio del 2022 en el escenario de estrés severo. Hola, yo voy a explicar el ejercicio del examen parcial 1 sobre la pregunta 2.1. ¿Qué significa que los valores de la renta económica de los diferentes periodos que demuestran en el drive no se puedan sumar si antes llevar a cabo de la renta futura al periodo cero? Dice que nosotros, cuando calculamos cada año, si calculamos el año 1 en el 2020, en el 2000, en el 26 de septiembre de 2023, en el primer año actual tenemos una recta económica de 50 y al año actual tenemos uno de 43 y 45. Para septiembre del 2024, del año 2, tenemos 100. En la recta económica al año actual tenemos 75 y con punto 61. Y el 26 de septiembre del 2025 al 3 años de la renta es de 150. Tenemos el año actual 95, que todo hace un total de 217. Aquí está. Por eso es que acá pone el profesor. Este es el valor actual al año 26 de septiembre de 2023. Y la pregunta es, dice, no podemos sumar los tres solo cuando la recta futuras del valor actual del año cero, ahí podemos sumar las tres, desde el punto de vista económico, obviamente. El valor futuro de 43,45, hoy, hoy 26 de septiembre, dentro del año, se convierte en 50, en la tasa del 15%. Y como dijo el profesor, el valor, no, como dijo el profesor, el empresario suma 50 más 100, 150, y dice que es una maravilla porque hoy tiene 300, pero él lo suma de la manera aritmética. Hay hay diferencia entre la manera aritmética y la manera económica. Y el profesor mencionó en clase que el fracaso de las empresas es la suma aritméticamente de sus rentas futuras. No obtienen el valor actual de cada renta del año.
Entonces, las pequeñas empresas se endeudan basándose en sus proyecciones erróneas que consideran que el valor actual es el costo del capital. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.